Les damos la bienvenida al canal Historias Reales, donde cada relato es un universo en miniatura lleno de emociones, esperanzas y anhelos humanos. Hoy compartiremos con ustedes una historia que comenzó como un simple acuerdo sin importancia, pero que terminó con un giro inesperado del destino. Mientras escuchan el relato, nos encantaría saber desde dónde nos acompañan hoy, desde la nevada Siberia o el soleado Tashkent, desde la bulliciosa Nueva York o un apacible pueblo a orillas del Volga. Siempre nos asombra lo lejos que viajan nuestras historias y cuán distintas son las personas que encuentran en ellas algo para el alma. Ahora, pónganse cómodos, nuestro relato comienza. Polina se despertó con el suave pero inconfundible clic de la puerta principal. Un silencio intencionado para no despertar a la familia. El reloj de la mesita de noche marcaba las 2:02 y Nikita volvía a llegar tarde, por tercera vez esa semana. Ella permaneció inmóvil, fingiendo dormir. Sin embargo, cada paso que él daba en la oscuridad, cada crujido del suelo, cada corriente de aire impregnada de olores desconocidos y alcohol despertaba en ella una inquietud ansiosa. Él entró de puntillas en el dormitorio, moviéndose como si temiera ser visto. A la mañana siguiente, durante el desayuno, Polina le sirvió té y, esforzándose por mantener un tono firme, comentó: «Llegaste tarde anoche. Debió de ser un día largo». Nikita untó con indiferencia la mermelada en su tostada, sin prestar atención a sus palabras. Murmuró algo sobre un cliente del Cáucaso, alguien ansioso por ampliar su flota de coches, interesado en comprar 3 vehículos a la vez. Al parecer, el trato se había alargado durante la cena y hasta la madrugada. Polina mantuvo la voz tranquila. «Típico de los caucásicos», dijo. «Primero el festín y luego los contratos. No puedes librarte», dijo él encogiéndose de hombros, sin siquiera levantando la vista. Ella asintió y dio un sorbo a su café fuerte. Hace unos años, quizá le habría creído. Entonces las cosas eran diferentes. Pero ya no. En cuanto Nikita cerró la puerta de un portazo, Polina llamó a su hermana. «Olia, soy yo». «¿Qué pasa, Polina?» La voz de su hermana era cálida, un bálsamo para sus nervios crispados incluso a través del teléfono. «Ha vuelto a llegar pasada la medianoche. Es la tercera vez esta semana. Y huele a perfume de otra mujer. ¿Seguro que no es tu imaginación?», preguntó Olia, siempre cautelosa al principio. Pero con el tiempo se había convertido en la aliada más fiel de Polina. Tenía una mancha de pintalabios en la camisa y un recibo en el bolsillo. «El puente para 2, dice que era una cena de negocios. Pero tú conoces ese sitio. No se lleva a los clientes allí». Silencio. Luego, un suspiro largo y profundo, como si saliera del fondo del corazón de su hermana. «¿Quieres marcharte o estás dispuesta a luchar?», preguntó Olia finalmente. Polina se pasó la mano por el pelo, se acercó a la ventana y se quedó mirando la calle polvorienta. Todo parecía congelado. Incluso el aire, igual que su vida en los últimos meses, inmóvil, sin aliento. «Aún no lo sé», murmuró. «Necesito estar segura. Entonces decidiré». Acordaron volver a hablar esa noche, y Polina se quedó junto a la ventana. El apartamento que compartía con Nikita estaba en un barrio tranquilo, en un complejo de nueva construcción que habían comprado juntos con una hipoteca, anclados en 7 años de matrimonio y esperanza. Su vida no era lujosa, pero era estable, construida para 2. Ahora todo parecía frágil. Antes había risas, caricias juguetonas, bromas en la cocina. Ahora solo quedaban el silencio, la cortesía y la distancia. Después de que Nikita se marchara, Polina abrió su ordenador portátil. Él no había cambiado sus contraseñas en 7 años. Nunca lo había considerado necesario. Esta vez, esa complacencia resultó ser un error. En su correspondencia con una mujer llamada Victoria, encontró conversaciones relacionadas principalmente con el trabajo, pero había algo en el tono que no encajaba. Demasiado cálido, demasiado alegre, y Victoria usaba emojis, muchos. Nikita nunca usaba emojis, especialmente en entornos profesionales. «Ayer fue mágico». «Eres el mejor», escribió Vika. «Sí, estuvo genial. Nos vemos en el trabajo», respondió él secamente. Polina cerró el portátil y se quedó sentada durante un largo rato mirando al vacío. Luego llamó al trabajo para decir que estaba enferma. No podía ir a trabajar.
El día pasó lentamente mientras revisaba sus recuerdos, fragmentos de conversaciones, pensamientos no expresados, miradas intercambiadas. Las piezas encajaban en un cuadro dolorosamente familiar. Nikita se quedaba fuera hasta tarde, alegando reuniones urgentes durante el fin de semana. Había empezado a cuidar su dieta, a renovar su vestuario y a usar una nueva colonia. Todo estaba quedando claro. Todas las señales estaban ahí. Pero ella simplemente no había querido verlas. Alrededor de las 2 de la tarde sonó su teléfono. ¿Cómo estás?, preguntó Olia con tono preocupado. Polina le explicó que había descubierto mensajes entre Nikita y una mujer llamada Victoria, de su trabajo. No era exactamente una infidelidad, pero el tono era demasiado familiar. Quizás solo sean amigos, sugirió Olia, aunque su voz carecía de convicción. Nikita no tiene amigas. Nunca las ha tenido. Hubo una pausa. ¿Qué piensas hacer hoy? Intentaré hablar con él. Preguntarle directamente. Pero no te preocupes, no voy a acusarlo. Primero voy a reunir los hechos. Ten cuidado, le recomendó Olia. Esa noche, Polina tomó una decisión. Nikita, ¿quién es esa Victoria con la que trabajas? Él se tensó sutilmente, casi imperceptiblemente, pero Polina lo notó. Aún así, recuperó rápidamente la compostura. Es una secretaria nueva. La contrató Alexei Pavlovich. Solo tengo curiosidad. Nunca me habías hablado de ella. ¿Qué tiene de especial para que ahora lo hagas? Él se encogió de hombros con irritada indiferencia. No lo sé. ¿Estabas con ella en el restaurante? Nikita se quedó paralizado. Lentamente se volvió hacia ella entrecerrando los ojos. ¿Me estás siguiendo? No, respondió Polina, tratando de mantener la calma, aunque le temblaba la voz. Encontré el recibo por casualidad. ¿Por casualidad o estabas husmeando en mis cosas? Su voz se agudizó. Apretó los labios y se acercó a ella. ¿Hablas en serio, Polina? ¿Me estás interrogando durante una cena en una cafetería familiar con una secretaria porque la directora me pidió que la ayudara a aprender un nuevo programa? Ella lo miró fijamente. ¿Eso es lo que dijiste? Sí. ¿Y ahora se espera que informe de todos mis movimientos?, espetó él. No tienes ni idea de lo que estás hablando. Sí que lo sabes, dijo ella en voz baja, pero con determinación. Estás mintiendo. Las palabras se le escaparon antes de poder detenerlas. Nikita cogió las llaves de la mesa. No me voy a quedar aquí para escuchar esto. Cálmate. Luego hablaremos. La puerta se cerró de un portazo detrás de él. Polina se quedó sola. Las piernas le fallaron y se dejó caer lentamente en la silla más cercana. Se le hizo un nudo en la garganta como si llevara horas llorando, aunque no le salían lágrimas. Su reacción le había dicho más que cualquier prueba. Las personas inocentes no explotan de rabia. Las personas inocentes no huyen. Su teléfono vibró. Era un mensaje de Olia. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido? Polina escribió rápidamente, lo niega todo. Se enfadó y se marchó. En cuestión de segundos sonó el teléfono. Cuéntamelo todo, exigió Olia. Su voz estaba tensa, pero no fría, todavía llena de compasión. Polina le contó todo lo que había pasado, tratando de transmitir el tono, los silencios, la mirada de Nikita. Cada detalle era importante. Polinochka, no me gusta nada esto, dijo Olia tras una pausa. Se está poniendo a la defensiva. Lo sé, susurró Polina, pasándose una mano por la cara como si quisiera borrar los últimos vestigios de esperanza. ¿Qué hago, Olia? Si de verdad quieres estar segura, necesitas pruebas. Odio decirlo, pero quizá deberías contratar a un detective. ¿Un detective?, repitió Polina, atónita. Dijiste que querías la verdad. No es tan extremo. Es solo una forma de evitar que te vuelvas loca con las dudas. Polina se quedó sentada en silencio. La idea de que alguien espiara a Nikita le parecía invasiva, incluso vergonzosa. Pero vivir así, paralizada por la sospecha, era peor. Lo pensaré, dijo finalmente. Esa noche, Nikita volvió a casa tarde, apestando a alcohol y al perfume de otra mujer. Sin decir una palabra, pasó junto a ella y se dirigió al cuarto de baño. Polina se sentó en el salón con un libro abierto en el regazo. No intentó leer. Simplemente escuchó. El agua corriendo, el roce de las almohadas, y media hora más tarde, el ritmo constante de sus ronquidos relajados y ajenos a todo. Se levantó en silencio.
Se acercó a la chaqueta que él había dejado descuidadamente sobre el respaldo de una silla y le registró los bolsillos. No había nada. Entonces sus ojos se posaron en el teléfono, que había quedado abandonado en la estantería del pasillo. No sabía la contraseña. Por primera vez en todos estos años, él le había ocultado algo. Y eso era lo más doloroso. Esa noche apenas pegó ojo. Yacía junto a un hombre que ahora le parecía un extraño, frío y distante. Y recordaba una y otra vez cómo había empezado todo. Se conocieron en una fiesta de la empresa. Ella era contable en una constructora y él representaba al concesionario que se encargaba del mantenimiento de la flota. Era alegre, seguro de sí mismo, con ojos vivaces y una risa contagiosa. Se fijó en ella al instante, se acercó con encanto, hizo bromas y la hizo reír de verdad, no por cortesía, sino porque era sinceramente divertido. Fueron años felices. Las primeras grietas aparecieron cuando todo empezó a desmoronarse. Los últimos vestigios de confianza se estaban desvaneciendo. Por la mañana, Nikita se comportaba como si nada hubiera pasado. Incluso bromeó sobre ir de picnic el fin de semana. Esa calma, esa tranquilidad le pareció más sospechosa que la ira del día anterior. Polina sonrió, asintió y siguió el juego. Pero por dentro ya había tomado una decisión. En cuanto él se marchó, volvió a llamar a su hermana. «Tenías razón», dijo sin preámbulos. «Necesito pruebas. ¿Conoces algún investigador privado?» «Preguntaré a una compañera», respondió Olia. «Se divorció el año pasado y creo que contrató a alguien». «Gracias, Olia. ¿Estás segura de que es lo correcto? No puedo seguir viviendo en la incertidumbre. Mejor una verdad amarga que una mentira dulce». Al mediodía, ya tenía el número de Sergei Alexeyevich Prokhorov, un detective privado. No lo había encontrado en un anuncio, sino a través de un conocido de confianza. «Asequible, pero fiable», le aseguró Olia. Polina se quedó mirando el papel durante un buen rato antes de marcar el número. Le temblaba la mano, como si tuviera una granada en lugar de un teléfono. Quedaron en verse al día siguiente en una cafetería modesta, casi imperceptible, cerca del centro de la ciudad. Sergei Alexeyevich resultó ser un hombre bajito y fibroso, de unos 50 años. Tenía los ojos cansados, pero muy atentos. Escuchó sin interrumpir, sin mostrar sorpresa ni juzgar. Solo hizo algunas preguntas aclaratorias, con calma y profesionalidad. «Puedo empezar hoy mismo», dijo cuando Polina terminó de contarle su historia. «Solo necesitaré una foto de su marido y la dirección de su lugar de trabajo». Ella le entregó un sobre que había preparado con antelación. Contenía todo: una foto de Nikita, el nombre del concesionario de coches, su agenda de reuniones y sus rutas habituales. Una parte de ella aún se resistía. Aún sentía que todo esto era fruto de la preocupación, pero ya no había otra salida. «¿Cuándo sabré los resultados?», preguntó, luchando por mantener la compostura. «Depende de lo que intentemos encontrar», respondió él encogiéndose de hombros. «Si se está reuniendo con esa mujer, 2 o 3 días deberían ser suficientes». Polina asintió y pagó por adelantado 3 días de vigilancia. Al salir de la cafetería, sintió como si hubiera cruzado una frontera invisible, un punto sin retorno. Ya no había más fingimientos ni negaciones esperanzadas. Esa noche, Nikita anunció que se marcharía el viernes, supuestamente a Vorónezh, para reunirse con un cliente importante. «Volveré el domingo», añadió, dándose la vuelta. «Es una negociación importante». «¿Y qué pasa con nuestro picnic?», preguntó ella con indiferencia. «Lo siento, Polina», dijo él con una sonrisa avergonzada. «Lo entiendes, ¿verdad?» «Entiendo más de lo que crees», respondió ella en silencio. En voz alta, dijo: «Por supuesto, el trabajo es lo primero». Esa misma noche envió la información actualizada a Sergei Alexeyevich. Él respondió con una sola palabra: «Recibido». Y Polina supo que la verdadera espera había comenzado. Los 2 días siguientes transcurrieron como en una nube. Fue a trabajar. Preparó la cena, charló con Nikita, pero se sentía como una actriz en una obra cuyo sentido había perdido hacía tiempo. Todo lo real estaba sucediendo en otro lugar, en el coche del detective, en aquellas miradas discretas, en la lente oculta que captaba momentos desde la distancia. La verdad o la mentira
estaría en aquellas imágenes. Pero por fin la certeza estaba al alcance de la mano. El viernes por la noche, Nikita se marchó. Según él, se dirigía a Vorónezh. Polina llamó inmediatamente a su hermana. «Se ha ido», le dijo. «Por ese supuesto cliente. ¿Crees que miente?» «Estoy segura». «¿El detective le sigue la pista?» «Sí. Prometió enviar el informe el lunes». «¿Cómo lo llevas, Polina? ¿Has dudado?» «Estoy bien», mintió. En realidad, se sentía vacía por dentro, como si alguien le hubiera arrancado el corazón, dejando un vacío donde antes estaban sus emociones, sus sueños y sus expectativas. «¿Quieres que vaya a verte?», le ofreció Olia. «No te dejaré sola». «No, no vengas», respondió Polina, negando con la cabeza, aunque su hermana no podía verlo, por supuesto. «Tienes la panadería y los fines de semana son los días más ajetreados». «Tonterías. Ahora tú eres más importante». «Estaré bien, de verdad. Solo quiero que todo esto termine para poder saber por fin la verdad». Esa tarde, Nikita regresó muy animado y le trajo un pañuelo de seda de Vorónezh. «Todo ha ido muy bien. El cliente está contento y el trato está casi cerrado», dijo, rodeándola con un brazo. «Toma, un regalo para ti». Polina aceptó el pañuelo con una sonrisa, asintió con la cabeza y le preguntó por el hotel, el viaje y el cliente. Todo parecía perfectamente normal. Sin embargo, por dentro no sentía nada. Era como si su cuerpo permaneciera allí, pero su alma se hubiera marchado hacía mucho tiempo, y no estaba segura de si volvería alguna vez. «¿Así que al final te has decidido?», le preguntó Olia 2 días después, cuando se encontraron en una acogedora cafetería cerca de la estación de tren. «Sí», asintió Polina. «He contratado a un investigador privado. Es caro, pero necesito saber la verdad». Se sentaron junto a la ventana. En la mesa de al lado, alguien leía en silencio el periódico. El aire estaba impregnado del aroma del café y la canela. «Ya lo está siguiendo», dijo Polina. «Nikita me dijo que pasó la noche fuera, que estaba en un viaje de negocios». Olia puso su mano suavemente sobre la de su hermana. «Si todo resulta ser cierto, ¿qué vas a hacer?» «A veces pienso en hacer las maletas y marcharme. Otras veces quiero montar una escena. Y otras, solo quiero que él sienta el mismo dolor. Eso no es propio de ti, Polina. Siempre has sido la sensata. Pero ahora mismo no quiero ser sensata, solo quiero sentir». Se quedaron en silencio. Fuera, la gente pasaba apresurada con bolsas de la compra y teléfonos móviles, llevando consigo sus propias vidas y pensamientos. Polina los observaba y se preguntaba cuántos de ellos vivían con la traición, sin ser conscientes de ello. «¿Qué tal la panadería?», preguntó. «No está mal», respondió Olia, animándose. «He empezado a hacer unos nuevos rollos de canela y cardamomo, todavía están calientes». «Bueno, si están calientes». Polina sonrió. Olia siempre sabía cómo tranquilizarla, cómo traerla suavemente de vuelta a la realidad. Era 3 años mayor que ella y tras la muerte de sus padres se había convertido en madre, padre y mejor amiga de Polina. Primero, su padre había muerto repentinamente de un ataque al corazón. Luego, su madre se apagó silenciosamente tras una larga enfermedad. En ese momento, Olia acababa de cumplir 18 años. Sin protestar, acogió a su hermana menor y cargó con el peso del dolor compartido. «Quizás yo también debería cambiar de profesión», reflexionó Polina. «La contabilidad es agotadora. Ojalá pudiera abrir una panadería como tú. Odias cocinar. ¿Y no te levantarías a las 4 de la mañana para amasar pan?», le recordó Olia con delicadeza. «Es verdad», suspiró Polina. «Es solo que no quiero pensar en lo que vendrá después. Si a Nikita realmente no le importa». «Espera el informe», la interrumpió Olia con suavidad, pero con firmeza. «Entonces decide si perdonas o te vas. Pero asegúrate de hablar con él. Lo que más importa son los hechos». Se quedaron en la cafetería casi 1 hora, hablando de todo menos del asunto más urgente. Cuando finalmente se despidieron, Olia abrazó a su hermana con fuerza. «Llámame cuando quieras, aunque sea en mitad de la noche». «Gracias», susurró Polina, escondiendo la cara en el hombro de Olia. «No podría hacerlo sin ti». 3 días después, Sergei Alexeyevich llamó. «El material está listo». Cuando se vieron, le entregó una carpeta. Su rostro, como siempre, estaba tranquilo, inexpresivo, casi indiferente. «No fue a Vorónezh», dijo.
Su secretaria, Victoria, reservó una habitación con él en el Hotel Gordenia a las afueras de la ciudad. Pasaron allí la noche. El domingo por la mañana se marcharon juntos. Polina hojeó con acento agudo en silencio las fotografías, Nikita sonriendo tiernamente, con el brazo alrededor de una mujer de largo cabello oscuro. Se cogían de la mano y se besaban bajo el letrero del hotel. ¿Qué sabes de ella? Victoria Ivanova, 27 años, la secretaria del director, soltera, pero... Hizo una pausa. ¿Hay algo más? Polina levantó la vista. También está saliendo con el director Alexei Pavlovich. Está casado y tiene 2 hijos. Los escuché en una cafetería. No fueron precisamente discretos. También tengo fotos de ellos. Le entregó otro sobre. Dentro había más imágenes. Victoria con un hombre mayor que Nikita, elegantemente vestido con un traje caro. Las mismas sonrisas, los mismos gestos íntimos. El mismo engaño. ¿No sabe que les has fotografiado? No, soy cauteloso. Tal y como me pediste, la seguí después de cenar. Vive en el distrito de Kirovsky. Conseguí hacerle algunas fotos a través de la ventana. Muy reveladoras. También había una grabación de audio. Déjame ver, dijo Polina en voz baja. Sergei Alexeyevich le entregó una memoria USB junto con una transcripción impresa. En casa, insertó la memoria USB en su ordenador portátil. Las voces de Victoria y Alexei Pavlovich llenaron la habitación, discutiendo no solo su relación, sino también cómo ocultársela a su esposa. Si se entera del divorcio, de la propiedad, de los niños, lo perderemos todo, dijo la voz masculina. No se enterará, respondió Victoria con una risa débil. Sé cómo tener cuidado. Hubo una pausa. Luego, la misma voz o tal vez otra. Polina no estaba segura. Preguntó, ¿y Nikita? Tiene demasiado miedo de perder su trabajo, y a su esposa también. Lo tenemos controlado. Polina detuvo la grabación. Le temblaban las manos. Esas palabras, bajo control, la atravesaban como agujas. Así es como hablaban. No de personas, sino de problemas que había que gestionar. Hizo copias de seguridad, imprimió las fotos más comprometedoras y añadió la transcripción. Lo metió todo en un sobre. Aún no sabía si lo utilizaría, pero ahora tenía un arma. Esa noche llamó su suegra. Polina, querida, ¿te acuerdas de que mi aniversario es dentro de 2 semanas? 60 años, Nikita dijo que vendrías. Tenemos muchas ganas de verte. Por supuesto, Tatiana Mikhailovna, respondió Polina, haciendo todo lo posible por mantener la voz firme. Allí estaremos sin falta. ¿Va todo bien entre Nikita y tú? La voz de su suegra era suave, pero denotaba cierta preocupación. Parecía distante cuando hablamos la semana pasada. No, solo está ocupado en el trabajo, dijo Polina, esbozando una leve sonrisa que su interlocutora no podía ver. ¿Y tú cómo estás? Sí, estoy bien. Pero había una preocupación genuina, casi maternal en su tono. Todo va bien, mintió Polina, ansiosa por terminar la conversación. Inmediatamente después llamó a su hermana. Olia, se acerca el aniversario de mi suegra. No me imagino mirándoles a la cara. Igual que antes, respondió Olia con calma. Tú no les estás mintiendo. Él es quien lo hace. Aún no has decidido qué hacer, ¿verdad? No, pero ahora tengo información comprometedora sobre Victoria. No solo está involucrada con mi marido, sino que también se acuesta con el director del concesionario, y él está casado y tiene hijos. Oh, está jugando con fuego, suspiró Olia. ¿Y tú qué vas a hacer al respecto? Aún no lo sé. Pero el simple hecho de tener este material me tranquiliza de alguna manera. Durante los días siguientes, Polina vivió en una especie de limbo. Su mente era un torbellino de posibilidades. Dejarlo, montar una escena, dejar las pruebas en el escritorio de Nikita, llamar a la esposa de Alexei Pavlovich y contárselo todo. Las opciones eran infinitas, pero ninguna le parecía del todo adecuada. Mientras tanto, la vida seguía. Nikita llegaba a casa como de costumbre, hablaba de clientes y del trabajo. Incluso bromeaba de vez en cuando. A veces se quedaba hasta tarde, alegando reuniones. Polina asentía, le preguntaba cómo le había ido y sonreía educadamente. Esperaba, tensa como una cuerda tensada. Una semana antes del aniversario, se ofreció a ayudar a Tatiana Mikhailovna con los preparativos. Reservó un salón de banquetes en el restaurante Panorama, uno de los mejores de la región.
situado en un alto acantilado con vistas al río y a las luces de la ciudad. ¿Estás segura de que puedes encargarte de todo esto?, preguntó Polina, echando un vistazo a la larga lista de tareas escritas con la letra pulcra, pero ligeramente temblorosa de su suegra. Por supuesto, respondió con una sonrisa, pero tu ayuda será muy bienvenida, especialmente con la distribución de los invitados. Ya sabes que la tía Lida no soporta al tío Igor y que el primo Anton no debe sentarse cerca de la barra. Polina asintió. Después de 7 años de matrimonio, había aprendido a navegar por esta red de tensiones familiares y personalidades enfrentadas. Aún así, incluso ahora a veces la pillaba desprevenida. ¿Ya has elegido el menú?, preguntó. Sí, pero me gustaría consultarte los postres, dijo Tatiana Mikhailovna, entregándole una hoja impresa. Siempre has tenido buen gusto para los dulces. Pasaron todo el día planificando los entremeses, las ensaladas, la música y la lista de invitados. Estaba claro que Tatiana Mikhailovna no solo disfrutaba de los preparativos, sino que saboreaba la anticipación. «Pareces cansada», le dijo al terminar. «¿Va todo bien?» «Sí, solo tengo mucho trabajo», respondió Polina, mintiendo como siempre. «Nikita también parece nervioso últimamente», observó su suegra pensativa, estudiando su rostro. «No habréis discutido, ¿verdad?» «No, todo va bien», dijo Polina, esforzándose por sonreír. Su suegra suspiró. «Recuerdo lo difícil que fue para Volodia y para mí después de que naciera Nikita. Trabajaba hasta tarde. Llegaba a casa cansado, a veces con el perfume de otra mujer en la camisa». Polina se quedó paralizada. ¿Era solo una coincidencia? ¿O intuía de alguna manera que estaba pensando seriamente en marcharse? Tatiana Mikhailovna continuó. «Pero entonces hablamos con calma, sin gritar. Nos reconciliamos. ¿Crees que estamos pasando por una crisis?» Polina contuvo la respiración antes de responder. «No lo sé», murmuró su suegra en voz baja. «Pero se nota que los dos estáis tensos. Cualquier problema se puede resolver si ambos estáis realmente comprometidos». Polina se limitó a sentir con la voz temblorosa por la emoción. Más tarde llamó a Olia. «Olia, creo que mi suegra intuye algo. ¿Crees que lo sabe?» «No, pero se nota que las dos estamos nerviosas», y mencionó que ella y su marido pasaron por una época difícil cuando Nikita era pequeño. «Parece que tiene motivos para sospechar». Polina suspiró. «Pobre Tatiana Mikhailovna. Parece un problema familiar». «No sé qué hacer, Olia», susurró. Le temblaban los labios, como si tuviera frío, a pesar del calor del apartamento. «Estoy tan cansada de fingir que todo va bien. ¿Puedes hablar con él?», sugirió Olia con delicadeza, como aconsejó Tatiana Mikhailovna. «Enséñale todo lo que tienes y ve cómo reacciona. Si la elige a ella, estará claro y podrá seguir adelante sin ilusiones». Polina reflexionó sobre este consejo durante toda la noche. Enfrentarse a Nikita parecía el paso lógico, pero algo la detenía. Quizás era el miedo, el orgullo o un deseo vago e inexpresable que no estaba dispuesta a admitir ni siquiera ante sí misma. Se quedó de pie frente a la cocina, removiendo la salsa de nata para los espaguetis. Nikita llegaría pronto a casa y ella quería tener la cena lista, como en los viejos tiempos. Durante los últimos días ambos habían fingido que todo iba bien. Nikita había llegado a casa a su hora, atento como siempre. El miércoles incluso le había traído un pequeño ramo de rosas, sin motivo aparente. Polina había interpretado el papel de la esposa despreocupada. Sin embargo, bajo esa fachada había silencio, tensión y una creciente sensación de temor. El sonido de la puerta principal al abrirse, seguido de pasos pesados y el crujir de los zapatos en el pasillo, la devolvió a la realidad. «¿Qué huele tan bien?», preguntó Nikita al entrar en la cocina. «Espaguetis con marisco», respondió ella sin volverse. «¿Te acuerdas de cuando comimos eso en Sochi? He intentado recrear la receta y ha quedado bastante bien». «¿Cómo podría olvidarlo?». Se acercó a ella y la rodeó con los brazos por detrás. El calor de su contacto la tomó por sorpresa. «Es mi plato favorito». Polina se quedó paralizada, pero se obligó a relajarse. ¿Cuántos años habían pasado desde la última vez que la había abrazado así, sin otra razón que el deseo de estar más cerca? «Espero que tengas hambre», dijo, apartándose con cuidado. «He hecho mucho».
Durante la cena hablaron de cosas triviales, el tiempo, el trabajo y los planes para el fin de semana, temas seguros que evitaban cualquier tema más profundo. Nikita habló de un nuevo modelo de coche que pronto estaría disponible en el concesionario. Polina escuchó con atención, asintiendo y sonriendo como si estuviera realmente interesada. Cuando terminaron el postre, helado con trocitos de chocolate, Nikita se puso de repente serio. Polina, quería preguntarte algo. ¿Sí? Levantó la vista del plato. Es sobre el aniversario de mi madre. ¿Te importaría si invitara a una compañera del trabajo? Polina dejó lentamente la cuchara en el platillo. El tiempo pareció detenerse. ¿Una compañera?, preguntó tratando de mantener la compostura. Victoria Ivanova. Se ha mudado aquí hace poco y no conoce a nadie. Pensé que estaría bien que conociera a nuestra familia. Polina sintió que se le subía la sangre a la cara. ¡Qué descaro! Invitar a su amante al aniversario de su madre, a una celebración familiar. Sin embargo, su voz se mantuvo firme cuando respondió, si quieres, invítala. Nikita pareció sorprendido por su tranquila aceptación. ¿En serio pensé que te opondrías? ¿Por qué lo miraba directamente a los ojos? Solo quieres ayudar a una compañera a instalarse. Es muy amable. Él dudó un momento. Claro, por supuesto, murmuró. Está mintiendo, pensó Polina, con una sonrisa esbozada en los labios. Entonces está decidido. Invítala. Después de cenar, se acomodaron en el salón. Nikita puso una comedia sin sentido y se rió de los chistes. Polina miró fijamente la pantalla, pero no vio nada. Por dentro, todo hervía. Él realmente planeaba traer a su amante a su círculo, a su familia. ¿Era tan inconsciente o estaba tan seguro de que ella no tenía ni idea? Cuando Nikita se fue a dar una ducha, Polina se deslizó silenciosamente a la cocina. Abrió el grifo y marcó el número de su hermana. Soy yo, susurró. Polina, ¿qué pasa?, respondió la voz de Olia somnolienta pero alerta. No te lo vas a creer. Quiere invitarla a la fiesta de aniversario de Tatiana Mikhailovna. ¿Quién? La voz de Olia se agudizó inmediatamente. ¿Ella, tu amante? ¿En nuestra familia? Dios mío, exhaló Olia. ¿Qué le has dicho? ¿Sí? ¿Qué? ¿Que la invite? ¿Qué? ¿Por qué? Polina se asomó con cautela al pasillo. El sonido del agua corriendo en el baño le confirmó que Nikita aún no había salido. Volvió a la cocina y bajando la voz respondió. Porque si se atreve a traerla aquí delante de todos, será su fin, y yo estaré preparada. Pensé que quizá era una oportunidad para desenmascararlos a los dos, susurró Polina al teléfono. Polina. La voz de Olia estaba ahora llena de preocupación, casi como si la estuviera advirtiendo. ¿Estás segura de que quieres montar una escena en la fiesta de aniversario de Tatiana Mikhailovna? No voy a montar nada, dijo Polina con firmeza. Pero si sale la verdad, estaré preparada. Polina, estás jugando con fuego. Su voz se mantuvo firme. Ellos son los que están jugando. Yo solo pondré los fósforos sobre la mesa. El sonido del agua dejó de oírse. Polina bajó la voz cuando Nikita salió de la ducha. Hablaremos más tarde. Cuídate, susurró Olia antes de que Polina colgara. A la mañana siguiente, durante el desayuno, Nikita se sirvió café, como si nada hubiera pasado y anunció con naturalidad. He llamado a Vika y la he invitado al aniversario. Estaba encantada. Dice que llevaba tiempo queriendo conocerte mejor. Polina casi se atraganta con el sándwich. ¿En serio? Fue todo lo que pudo decir. ¿Qué le has dicho de mí? Lo de siempre, que soy inteligente y guapa. Él sonrió aunque sus ojos seguían tensos. Que eres lo mejor que me ha pasado en la vida. La hipocresía de todo aquello le revolvió el estómago. ¡Qué bonito!, respondió con una sonrisa que carecía hasta del más mínimo atisbo de sinceridad. Cuando él se marchó, Polina se quedó sentada a la mesa durante un buen rato. Invitar a su amante al aniversario de su propia madre ya no era solo un error tonto. Era un desafío. Una prueba. O tal vez la propia Victoria había insistido, curiosa por ver cómo reaccionaría su esposa. Fuera cual fuera la razón, Polina ahora tenía una oportunidad. Si Victoria se pasaba de la raya, si se atrevía a coquetear abiertamente con Nikita, Polina tenía fotos, correspondencia y grabaciones de audio preparadas.
Pruebas que no solo podrían arruinar su aventura, sino también destruir las carreras de ambos. Más tarde, ese mismo día, Tatiana Mikhailovna llamó. «Polina, querida, tengo algunas dudas sobre el menú. ¿Podrías venir hoy?» «Por supuesto», respondió ella. «Estaré allí a las 4». La casa de su suegra estaba en un barrio antiguo y tranquilo, con casas acogedoras rodeadas de flores en todos los jardines. Tatiana Mikhailovna la recibió en el jardín, con guantes y unas tijeras de podar junto a un rosal. «Me alegro mucho de que hayas venido», sonrió. «Acabo de terminar con las flores. Pasa, ya he preparado el té». Se sentaron en la acogedora sala de estar que olía a tarta de manzana y armarios de madera pulida, y comenzaron a discutir el menú. Tatiana Mikhailovna era puntual y meticulosa, y se ocupaba de todos los detalles: arreglar las mesas, determinar el orden de los comensales y planificar los platos. Por cierto, Nikita mencionó que traería a un colega. Comentó casualmente. «Sí, claro», asintió Polina. Victoria Ivanova se había incorporado recientemente a su concesionario de coches. «¿Qué tipo de chica es?», preguntó Tatiana Mikhailovna, observándola con atención. «No la conozco», mintió Polina, tratando de mantener la compostura. Nikita había dicho. «Es muy sociable». Tatiana Mikhailovna no apartó la mirada de Polina. «Polina, querida, ¿seguro que todo va bien?». «Por supuesto, es solo que el trabajo ha sido agotador tanto para Nikita como para mí. Los dos estamos un poco nerviosos». Pero Tatiana Mikhailovna claramente no le creía. Hizo una pausa y luego dijo: «Ya sabes, el matrimonio es algo complejo. Hay momentos difíciles. Lo importante es no encerrarse en uno mismo, sino comunicarse antes de que sea demasiado tarde». Polina tragó saliva, abrumada por la culpa. Tatiana Mikhailovna, una mujer amable y sincera, siempre la había tratado como a una más de la familia, y ahora estaba a punto de dejar que todo se derrumbara delante de ella. «Gracias», susurró Polina. «No eres una extraña para mí, Polina», respondió su suegra con suavidad, colocando la mano sobre la de Polina. «Volodia y yo siempre te hemos querido. Y Nikita también te quiere, solo que no siempre sabe cómo expresarlo». Polina casi se rió con amargura, en silencio. Si Tatiana Mikhailovna supiera cómo su hijo realmente le demostraba su afecto. Cuando Polina regresó a casa, sentía el corazón encogido. La conversación con Tatiana Mikhailovna había despertado algo muy profundo en su interior. En lugar de ira, sentía culpa. En lugar de determinación, un vacío que la carcomía. No quería arruinar el aniversario. ¿Pero podría seguir callada? ¿Qué otra cosa podía hacer? Sentarse a la mesa con una sonrisa forzada mientras Nikita coqueteaba con su amante delante de ella. Esa noche, cuando él aún no había regresado del trabajo, Polina volvió a llamar a su hermana. «Hoy estuve en casa de Tatiana Mikhailovna», comenzó sin preámbulos. «Repasamos los detalles del aniversario». «¿Y qué tal está ella?», preguntó Olia. «Está nerviosa. Quiere que todo sea perfecto y le preocupa la tensión entre Nikita y yo. Dice que los dos parecemos estar al límite». Polina apoyó la frente contra el frío cristal de la ventana. «¿Crees que se ha dado cuenta de algo?». «No lo creo. Solo intuye que algo no va bien». La voz de Polina temblaba. «¿Y si lo estoy haciendo todo mal? Quizá debería enseñarle las fotos a Nikita y decirle que lo sé todo». «Tienes miedo de arruinarle la fiesta a Tatiana Mikhailovna. No se lo merece. Siempre ha sido muy amable conmigo, casi como una madre». «Entonces habla con él antes del aniversario», sugirió Olia con delicadeza. «O después, no tienes por qué montar una escena allí». «Pero, ¿y Vika? Ella seguirá viniendo». «Ignórala. Demuéstrale que estás por encima de esto, que eres más fuerte de lo que ella cree». Polina se quedó en silencio. Olia podía tener razón. Quizá posponer la confrontación era lo mejor. Pero por dentro, todo se le encogía, como si algo le exigiera. «Hazlo ahora». «No lo sé», susurró. «Tengo que pensarlo». «Decidas lo que decidas, estaré contigo», dijo Olia. «¿Lo sabes?». «Lo sé», dijo Polina con voz quebrada. Se le hizo un nudo en la garganta. «Gracias, Olia. Eres la mejor hermana del mundo». «Lo sé», sonrió Olia. «Pero dime otra cosa. No irás a ponerte ese vestido tan soso de la boda de tu prima, ¿verdad?». Polina se rió por primera vez en todo el día.
Olia, como siempre, había cambiado de tema en el momento justo. La verdad es que estoy pensando en algo atrevido y nuevo. Así me gusta. Cuéntamelo todo. Charlaron durante otra media hora sobre vestidos, estilos y colores. Esa conversación aparentemente trivial le levantó el ánimo, como si alguien hubiera abierto una ventana en una habitación mal ventilada. Al día siguiente, Polina se tomó un par de horas libres en el trabajo y se fue al centro comercial. Recorrió media ciudad y se probó una docena de vestidos. Algunos eran demasiado formales, otros demasiado provocativos para una celebración familiar. Quería encontrar ese vestido, algo que hiciera que Nikita la mirara y se arrepintiera de todo. En la última tienda, casi al borde de la desesperación, lo vio. Un vestido azul oscuro con la espalda abierta y un corpiño ajustado que acentuaba su cintura. Elegante pero atrevido. Se lo probó y se miró en el espejo durante un buen rato. El vestido resaltaba su figura, haciéndola parecer más delgada y elegante. Con él puesto, ya no parecía una esposa traicionada, sino una mujer plenamente consciente de su propio valor. Lo compró sin siquiera preguntar el precio. Por primera vez en mucho tiempo, se sentía en control. Pasara lo que pasara en la fiesta, estaría preparada. Esa noche, Nikita regresó muy animado y se dejó caer en el sofá con una taza de té. Victoria está deseando conocer a mi familia, dijo. Especialmente a mi madre. Le he hablado mucho de ti. Me pregunto qué le habrás contado de mí, reflexionó Polina, pero dijo en voz alta, creo que se llevarán bien. ¿Qué vas a ponerte?, preguntó cambiando de tema. Sorpresa, respondió ella con una leve sonrisa. Creo que te gustará. Nikita arqueó las cejas, intrigado, ansioso por ver lo que había elegido. Esa noche, Polina permaneció despierta durante mucho tiempo, escuchando la respiración constante de su marido mientras su mente reproducía varios escenarios. ¿Qué le diría a Victoria cuando se conocieran? ¿Cómo se comportaría? Si surgía una confrontación, debería mostrarle esas fotos y grabaciones. Los 3 días previos al aniversario estuvieron cargados de tensión. Nikita era casi cómicamente educado. Le regalaba flores, le preparaba el café por las mañanas y le proponía ir al cine. Polina lo aceptaba todo con una sonrisa forzada, aunque por dentro no sentía más que amargura. De verdad creía que unos ramos de flores y el desayuno en la cama podían borrar su traición justo antes de su aniversario. Tatiana Mikhailovna volvió a llamar. Polina, querida, ¿podrías venir mañana un poco antes, quizá 1 o 2 horas antes de que empiece la fiesta? Necesito tu ayuda con los últimos preparativos. Por supuesto, Tatiana Mikhailovna. Estaré encantada. Nikita puede traerme y recogerme después. Había un temblor inusual en su voz cuando mencionó a Victoria. Polina sintió una punzada de alarma. ¿Va todo bien? El silencio se prolongó más de lo habitual. Finalmente, su suegra habló. No sé qué está pasando entre ustedes, y no te preguntaré si no estás lista para hablar. Pero quiero que sepas que, pase lo que pase, siempre estaré a tu lado. A Polina se le hizo un nudo en la garganta y le dolió el corazón. Gracias, susurró. Significa mucho para mí. Después de la llamada, llamó inmediatamente a su hermana. Creo que Tatiana Mikhailovna sospecha algo. ¿Por qué lo crees?, preguntó Olia. Dijo algo extraño sobre Victoria y luego me dijo que me apoyaría sin importar lo que pasara. Quizás solo percibe la tensión entre ustedes, sugirió Olia. Ellas se dan cuenta de estas cosas. Quizá, asintió Polina. En cualquier caso, he decidido no montar una escena en el aniversario. Ella no se lo merece. Gracias a Dios, exhaló Olia. Creo que estás tomando la decisión correcta. Pero si esta Victoria empieza a comportarse de forma provocativa y a coquetear con Nikita delante de ti, no sé cómo voy a mantener la calma. Tú puedes. Eres fuerte, Polina. Y si pasa algo, llámame. Iré enseguida. La tranquilizó Olia. La conversación con su hermana le dio fuerzas a Polina. Olia tenía razón. Podía manejarlo. Era más fuerte de lo que creían y lo demostraría. Esa noche, Polina sacó con cuidado su vestido nuevo de la percha y alisó la seda con las manos. Todo estaba en su sitio. Revisó su bolso, fotos, impresiones de su correspondencia, una memoria USB con la grabación. No pensaba usarlos, pero quería tenerlos a mano por si las cosas se torcían. Esa noche apenas pegó ojo. Tumbada en la cama.
escuchando la respiración constante de su marido y recordando cómo había empezado todo, 7 años atrás. En su boda, cuando estaba tan segura de su futuro, de él, de sí misma, cuando todo empezó a desmoronarse, ¿fue culpa suya o él simplemente era incapaz de ser fiel? Se giró y contempló el perfil de Nikita a la tenue luz de la farola que se filtraba a través de las cortinas. Todavía le quería. Después de todo, no estaba segura. Pero había una cosa que sabía con certeza. Se merecía respeto y honestidad. Y si él no podía dárselos, quizá era hora de seguir adelante, sola, con dignidad. Con ese pensamiento finalmente se quedó dormida justo antes del amanecer. Llegó el día del aniversario. El restaurante Panorama, situado en un alto terraplén, ofrecía unas vistas impresionantes de la ciudad, bañada por el resplandor de las luces del atardecer. Polina llegó 2 horas antes de la fiesta, tal y como le había pedido Tatiana Mikhailovna. Nikita debía aparecer más tarde con Victoria. La dulce Tatiana Mikhailovna la envolvió inmediatamente en un abrazo. «¿Cómo estás, preciosa? Estás absolutamente radiante». Polina sonrió. El vestido azul oscuro le quedaba perfecto, resaltando todas sus cualidades y ocultando el resto. Los tacones altos le daban seguridad. Llevaba el pelo recogido en un elegante moño, con un par de rizos enmarcando sus sienes. «Gracias. Tú también estás radiante hoy», respondió Polina con sinceridad. Su suegra llevaba un vestido beige claro con delicados bordados y el pelo cuidadosamente peinado. Un collar de perlas, regalo de su marido por su 30º aniversario de boda, adornaba su cuello. «Quiero que todo salga perfecto», confesó Tatiana Mikhailovna mientras colocaban las tarjetas con los nombres de los invitados. Polina asintió con la cabeza y ajustó los platos. Su corazón latía con fuerza. La celebración acababa de empezar. «No estoy nerviosa», continuó Tatiana Mikhailovna, arreglándose un pendiente. «Al fin y al cabo, 60 años son un hito importante. Parece que viene medio pueblo». «Exageras», sonrió Polina. «Maxim es un tercio». Ambas se rieron y por un momento, Polina consiguió olvidar su propia agitación. Esa era una de las cosas que hacían tan especial a Tatiana Mikhailovna. Tenía una capacidad extraordinaria para crear un ambiente cálido, casi familiar, a su alrededor. Por eso Polina había decidido no montar una escena. No en esta celebración. No por ella. A las 6 de la tarde empezaron a llegar los invitados. El padre de Nikita, Vladimir Dmitrievich, saludó a todos en la entrada. Era un hombre alto y digno, con espesa cabellera gris y penetrantes ojos azules, que claramente reflejaban el parecido familiar. A sus 62 años, aún conservaba un aire elegante, tanto en su aspecto como en sus modales. Polina se quedó junto a Tatiana Mikhailovna, ayudándola con los saludos. Sonrió, abrazó a sus tías y primos, y respondió con aplomo a sus preguntas sobre su trabajo y sus planes de futuro. Nadie mencionó el tema de los hijos. Después de 7 años de matrimonio, era un tema delicado. Los médicos habían dicho que aún había posibilidades, pero eran muy escasas. En un principio, había sido desalentador. Ahora, dadas las circunstancias, Polina casi se sentía aliviada de que ella y Nikita no tuvieran hijos. Hacia las 7, Nikita llegó con Victoria. Polina los vio inmediatamente. Nikita llevaba un traje gris oscuro que ella le había comprado para la Nochevieja anterior. Victoria, sin embargo, vestía un llamativo vestido rojo con un escote pronunciado, demasiado atrevido para una celebración familiar. Polina notó que varios parientes mayores intercambiaban miradas de desaprobación. Nikita llevó a Victoria ante su madre. «Mamá, te presento a Victoria Ivanova, mi compañera del concesionario. Vika, esta es mi madre, Tatiana Mikhailovna». «Encantada de conocerla, Tatiana Mikhailovna», dijo Victoria con una sonrisa radiante mientras le tendía la mano. «Nikita me ha hablado mucho de usted». «Encantada de conocerla», respondió Tatiana Mikhailovna, estrechándole la mano pero sin sonreír. «Bienvenida, y ella es mi nuera, Polina», añadió, aunque no era necesario. «Ah, sí», dijo Victoria, mirando a Polina con aprecio. «He oído hablar mucho de usted. Es un placer». «Lo dudo», pensó Polina, pero esbozó una sonrisa cautelosa. Igualmente, Victoria continuó, «Nikita me ha dicho que se han mudado recientemente a la ciudad.
Sí, hace solo 3 meses, respondió Polina. Pero ya he conocido bien a algunos compañeros, añadió. Lanzando una mirada significativa a Nikita, Polina sintió una oleada de ira. Pero su rostro permaneció impasible. Seguro que has conseguido muchas cosas, dijo Victoria, levantando ligeramente las cejas, pero sin decir nada más. Nikita carraspeó torpemente. Voy a por algo de beber, dijo, alejándose apresuradamente. Tatiana Mikhailovna lo siguió para saludar a los siguientes invitados, dejando a Polina sola con Victoria. «¡Qué vestido tan bonito!», dijo Victoria, rompiendo finalmente el silencio. «Muy modesto». «Gracias», respondió Polina. «El tuyo también es muy llamativo». «A Nikita le gustan los colores vivos», comentó Victoria con una leve sonrisa. Polina arqueó una ceja. «Sin duda sabes lo que le gusta a mi marido». Victoria dudó un momento, pero se recuperó rápidamente. «No. Es solo que todos en la oficina lo notan. A menudo me felicita cuando llevo algo llamativo». «Qué tierno», comentó Polina con sequedad. «Siempre es agradable que tus compañeros de trabajo se fijen en tu estilo», añadió. En ese momento, Nikita regresó salvándolas de más incomodidad. Le entregó a Victoria una copa de vino y a Polina un vaso de zumo de naranja. «No bebes vino, ¿verdad?», le preguntó con fingida preocupación. «Te he traído zumo». Polina tomó el vaso pero no bebió. Nunca había dicho que no bebiera. De hecho, tenían una colección completa de vinos en casa. Parecía que ahora le convenía presentarla como una abstemia aburrida. Probablemente para beneficiar a Victoria. «Gracias, querido», dijo con una sonrisa forzada. «¡Qué detalle!». Victoria se bebió la mitad del vaso. Polina notó que le temblaba ligeramente la mano. Sirvieron los aperitivos y los invitados tomaron asiento. Polina y Nikita se sentaron en la mesa central junto a Tatiana Mikhailovna, Alexei Pavlovich y sus parientes más cercanos. Victoria, por su parte, se sentó en la mesa contigua, entre el primo de Nikita y su esposa. Polina no pudo evitar fijarse en lo rápido que bebía Victoria. Ya iba por la tercera copa y estaba claro que no sería la última. Su voz se hacía más fuerte con cada momento que pasaba y sus movimientos se volvían cada vez más exagerados. La forma en que miraba a Nikita, llena de desafío, era inconfundible. Cualquiera que la observara habría sentido que algo no iba bien. «Tu colega se está relajando demasiado», susurró Tatiana Mikhailovna, inclinándose hacia su hijo. «Esto es una reunión familiar, no un viernes por la noche en un bar». Nikita frunció el ceño, sintiendo la necesidad de abordar la situación. «Lo siento, mamá. Probablemente solo está nerviosa. Voy a hablar con ella». Se levantó, se acercó a Victoria, le susurró algo al oído y ella se echó a reír. Le puso la mano en el hombro y la mantuvo allí un momento más de lo necesario. Polina vio que su suegra arqueaba las cejas en señal de desaprobación. «Polina, querida», se volvió Tatiana Mikhailovna hacia ella. «¿Por qué no dices unas palabras? Un vaso de zumo estaría bien». «Por supuesto», respondió Polina, poniéndose de pie. «Con mucho gusto». Justo cuando Polina se levantó, Nikita volvió a su asiento. El corazón le latía con fuerza, las palmas de las manos le sudaban, pero su voz se mantuvo firme. «Queridos amigos», comenzó, «hoy celebramos el 60º cumpleaños de una mujer extraordinaria. Tatiana Mikhailovna no solo es una madre cariñosa para Nikita, sino también una segunda madre para mí. Me ha enseñado la paciencia, la sabiduría y la capacidad de encontrar lo bueno incluso en las situaciones más difíciles». Miró a Tatiana Mikhailovna a los ojos, quien le devolvió una cálida sonrisa. «Pero sobre todo, me enseñaste el valor de la honestidad y la lealtad. Tú y Vladimir Dmitrievich lleváis juntos casi 40 años y vuestra relación es una inspiración para todos nosotros». Polina notó que Nikita se ponía tenso a su lado y observó que Victoria, sentada al otro lado de la sala, jugueteaba con una servilleta. «Por ti, Tatiana Mikhailovna, por tu sabiduría, tu bondad y tu honestidad inquebrantable». Los invitados levantaron sus copas al unísono. Polina se sentó con el corazón aún acelerado. Había sido un reto, pero lo había afrontado con valentía. Cuando comenzó la música, los invitados se levantaron para bailar. Polina observó a Victoria tomar otra copa.
Tenía las mejillas sonrojadas y los ojos brillaban con un toque de picardía. Hablaba animadamente con las personas que la rodeaban, pero Polina estaba demasiado lejos para escuchar su conversación. «Buen discurso», dijo Nikita, inclinándose hacia el oído de Polina, especialmente la parte sobre la lealtad. Fue muy significativo. «¿No es la lealtad una virtud?», preguntó Polina, sonriendo inocentemente. «Tus padres son un ejemplo maravilloso, ¿no?». Nikita no respondió, limitándose a terminar su copa a pesar de que más tarde tenía que conducir. Después del postre, una tarta de varias capas con nata y velas, el salón estalló en aplausos. Vladimir Dmitrievich abrazó a Tatiana Mikhailovna y la besó tiernamente en la sien. Había tanta ternura en su mirada que Polina no pudo evitar observar. Así es el amor verdadero, y ella nunca lo tendrá con Nikita. Después del pastel, los invitados salieron a la terraza para tomar el aire. Polina estaba a punto de seguirles, cuando de repente vio a Victoria dirigiéndose directamente hacia ella. Nikita estaba hablando con su tío al otro lado de la sala. Victoria se detuvo justo delante de Polina, balanceándose ligeramente. «Tengo que hablar contigo», dijo. «Te escucho», respondió Polina, enderezando la espalda con determinación. «Lo sabes todo, ¿verdad?», espetó Victoria, mirándola fijamente. «¿Sobre Nikita y yo? Sí, lo sé. ¿Y qué vas a hacer al respecto? ¿Qué harías tú en mi lugar?». Victoria se encogió de hombros con indiferencia. «Probablemente montaría una escena o me iría. Pero tú simplemente lo aguantas. Supongo que por eso me eligió a mí», añadió con una sonrisa burlona. «No soy tan aburrida como tú». «Polina». Una oleada de ira se apoderó de Polina, pero la reprimió y mantuvo la voz tranquila, casi suave. «Te equivocas si crees que no estoy haciendo nada. Simplemente he elegido un enfoque diferente. Deberías rezar para que vuelva contigo». Victoria arqueó una ceja, burlándose de ella. «No», respondió Polina, negando con la cabeza. «He reunido pruebas sobre ti y Nikita. Y sobre ti y Alexei Pavlovich». Victoria palideció. «¿Qué has dicho?». «Ya me has oído», dijo Polina con una sonrisa. «Sé lo de tu aventura con el director del concesionario. Tengo fotos, la grabación es explícita». «Estás mintiendo». Victoria se rió con dureza, aunque sus ojos delataban su miedo. «Ya lo verás. Te vi en la cafetería Chaika y luego fuera de tu casa. Las fotos quedaron muy bien». «¿Cómo lo sabes?», preguntó Victoria con voz temblorosa. «No importa. Lo que importa es lo que pasará cuando la esposa de Alexei Pavlovich descubra la verdad, o cuando el concesionario se entere de tu aventura con el director y su subordinado. ¿Qué crees que pasará con tu reputación y tu carrera, Victoria?». Victoria pareció perder el equilibrio y se agarró al borde de la mesa. «¿Qué quieres?», susurró. «Quiero que desaparezcas de la vida de mi marido para siempre», respondió Polina con voz firme. Los ojos de Victoria brillaron con una mezcla de ansiedad y odio, y luego se posaron en algo detrás de Polina. Polina se volvió y vio que Nikita se acercaba con el ceño ligeramente fruncido. «¿Va todo bien?», preguntó, mirando alternativamente a su esposa y a su amante. «Tu mujer me está amenazando», declaró Victoria de repente en voz alta, atrayendo la atención de los invitados más cercanos. «Dice que tiene fotos y grabaciones de ella siguiéndome». Polina se quedó paralizada, sorprendida por la audacia de Victoria al montar una escena en la celebración del cumpleaños de Tatiana Mikhailovna. «Vika, cálmate por favor», instó Nikita. «Has bebido. Salgamos a tomar el aire». «No me toques», espetó Victoria apartando la mano bruscamente. «Eres igual que ella. Una farsante. Una hipócrita». Se le llenaron los ojos de lágrimas y la voz le tembló mientras se acercaba a la histeria. «¿Y tú?», se volvió hacia Polina. «Te crees tan perfecta, con tu vestido y tu peinado. Pero por dentro estás vacía. ¿Por eso me eligió a mí?». Entonces ocurrió algo que nadie esperaba. Victoria agarró de repente a Polina por el escote del vestido y tiró de él hacia abajo. Se oyó un desgarro. La tela no aguantó y se rasgó casi hasta la cintura, dejando al descubierto el sujetador de Polina. Un silencio opresivo se apoderó de la sala. Todos los ojos se posaron en ellas, algunos jadeaban, otros reprimían risitas ahogadas. Nikita se quedó paralizada, incapaz de moverse. Polina, sin embargo, solo se quedó paralizada por un momento.
Con dignidad y compostura, se arregló el pelo, se colocó el vestido y miró a Victoria directamente a los ojos. «Ha sido un error», dijo Polina en voz baja, con una expresión que solo delataba un atisbo de comprensión de lo que acababa de ocurrir. Una mezcla de miedo y rabia se reflejó en su rostro. «¿Qué vas a hacer? ¿Pegarme? ¿Decírselo a tu suegra?» Polina sacó en silencio un sobre de su bolso, revelando fotografías de Victoria besando a Alexei Pavlovich en la entrada del restaurante y abrazándolo en el balcón. Extendió el sobre hacia Victoria. Las manos de Victoria temblaban mientras lo abría y su tez se volvió aún más pálida. «Ya he enviado copias a la esposa de Alexei Pavlovich y a tus colegas», mintió. Polina bajó la voz para que solo Victoria pudiera oírla. «Esta mañana. Aún tienes tiempo de hacer las maletas y marcharte de la ciudad antes de que reciban el correo». Era un farol, pero Victoria, borracha y asustada, se lo creyó. «No has podido hacer esto», balbuceó. «Nadie se atrevería a tratarte como tú has tratado a los demás», dijo Polina con confianza. «Ahora vete y no vuelvas». Victoria miró desesperadamente a Nikita en busca de apoyo, pero él permanecía inmóvil, con la mirada baja, como si deseara desaparecer. «Nikita», dijo con voz temblorosa y tono suplicante. «Será mejor que te vayas, Vika», dijo él en voz baja, casi inaudible. «Te llamaré un taxi». Ella miró a Polina una vez más, luego a Nikita, y lo tuvo claro. Había perdido. Sin decir otra palabra, se dio la vuelta y salió tambaleándose de la habitación, tropezando con las sillas y rozando los manteles. Polina permaneció en el centro del salón, agarrándose el vestido roto. Se hizo el silencio, solo roto por susurros y risas contenidas. Algunos invitados la miraban con lástima, otros con curiosidad. Entonces ocurrió algo inesperado. Tatiana Mikhailovna, que había estado observando desde un lado, se acercó a ella. Sin decir una palabra, le echó un chal ligero sobre los hombros a Polina, cubriendo con cuidado su vestido roto. «Vamos, querida», le susurró, abrazándola. «Tengo unas agujas en el bolso, ahora lo arreglaremos». Nikita intentó acercarse, pero su madre lo detuvo con una sola mirada. «Ahora no. Polina necesita recomponerse. Y tú, hijo, tienes que pensar detenidamente en lo que has hecho». Entraron en el baño de mujeres. Mientras Tatiana Mikhailovna sujetaba con destreza el vestido por dentro para ocultar el desgarro, su voz delató por primera vez su dolor. «Así que Nikita te está engañando», afirmó más que preguntó. Polina asintió en silencio, demasiado emocionada para hablar. «Con Victoria, supongo». Otro asentimiento. «Y tú lo sabías todo, pero no montaste una escena. Lo manejaste con dignidad». La mujer hizo una pausa y luego miró a Polina a los ojos. «¿No querías arruinar mi celebración? No te lo mereces, Tatiana Mikhailovna», dijo Polina, luchando por mantener la voz firme mientras tragaba el nudo que tenía en la garganta. Para sorpresa de Polina, su suegra la abrazó con fuerza, como si fuera su propia hija. «Eres una mujer increíble, Polina, y mi hijo no te merece». A Polina se le llenaron los ojos de lágrimas, pero se obligó a contenerlas. «Ahora no. Aquí no, en el baño de un restaurante». «¿Qué vas a hacer?», preguntó Tatiana en voz baja, dando un paso atrás para mirarla a la cara. «Aún no lo sé. Por hoy solo quiero pasar la noche con dignidad. Mañana decidiré». Ella asintió. «Decidas lo que decidas, quiero que sepas que estoy contigo. Eres parte de nuestra familia, aunque dejes a Nikita». Esas palabras conmovieron profundamente a Polina. Abrazó a su suegra y por primera vez en mucho tiempo, sintió que no estaba sola. Cuando regresaron al salón, el ambiente había cambiado. Vladimir Dmitrievich, percibiendo la tensión, hizo rápidamente una señal a los músicos para que tocaran algo alegre. Los invitados comenzaron a bailar. El vino volvió a correr libremente y la conversación pasó a temas más ligeros. Pero Polina aún podía sentir el peso de las miradas de los invitados, compasivas, cautelosas y curiosas. Nikita estaba de pie junto a la barra, nervioso cuando vio a su esposa. Dio un paso hacia ella, pero Polina negó con la cabeza. Su mirada era fría, no por ira sino por cansancio, casi resignada. «Ahora no. O quizá nunca». Se sentó a la mesa, sintiendo una inusual sensación de calma invadirla.
Todo lo que tenía que pasar ya había pasado. No había delatado a Nikita y Victoria. Ellos ya se habían ridiculizado solos. Pero eso no era lo importante. Lo importante era que ahora todos sabían la verdad, lo que significaba que ya no tenía que fingir. Sacó su teléfono y escribió rápidamente un mensaje a su hermana. Se acabó. Te lo explicaré más tarde. Echó un vistazo a la sala. La gente bailaba, reía y hablaba como si nada hubiera pasado. Y había algo profundamente significativo en eso. La vida seguía. Y la suya también. Al acercarse la medianoche, la fiesta comenzó a terminar. A pesar del escándalo, Tatiana Mikhailovna hizo todo lo posible por mantener un ambiente cálido. Los músicos tocaron sus últimas melodías, los camareros sirvieron champán y el salón se llenó una vez más de luz, del tintineo de las copas y de animadas conversaciones. Pero los miembros de la familia que estaban al tanto de la situación lanzaban miradas condenatorias a Nikita y miradas de simpatía a Polina. En cuanto a Victoria, nadie la vio después de que huyera del salón, y nadie sintió especial curiosidad por su paradero. Más tarde, uno de los camareros informó de que la chica del vestido rojo había llamado a un taxi y se había marchado, murmurando para sí misma y mirando a su alrededor con nerviosismo. Polina podía imaginar fácilmente el estado en el que se encontraba Victoria, borracha, aterrorizada y consciente de que su doble juego había sido descubierto, poniendo en peligro tanto su reputación como su trabajo. Pero Polina no sentía lástima por ella. Victoria había tomado su decisión y ahora tendría que afrontar las consecuencias. Nikita se mantuvo a distancia, intentando ayudar a su madre con los invitados y fingiendo que no había pasado nada. Pero Polina podía ver lo tensos que tenía los hombros y lo forzada que parecía su sonrisa. Estaba claro que era inevitable que mantuvieran una conversación, y no sería fácil. A medida que la velada llegaba a su fin, se produjo un incómodo silencio. Polina y Nikita habían llegado por separado. Ella había llegado temprano para ayudar con los preparativos y él había llegado más tarde con Victoria. Ahora Victoria se había ido, y quedaba una pregunta en el aire. ¿Volverían a casa juntos o por separado? ¿Te llevo?, preguntó Nikita en voz baja mientras Polina se despedía de Tatiana Mikhailovna en la entrada del restaurante. Polina dudó. Una parte de ella quería negarse, llamar a un taxi y no volver a ver a ese hombre nunca más. Pero otra parte sabía que necesitaban tener una conversación sincera, sin excusas ni mentiras. Está bien, dijo finalmente. Vamos juntos. Se despidieron de Tatiana Mikhailovna y Vladimir Dmitrievich. La suegra de Polina la abrazó con fuerza. Recuerda lo que te he dicho, le susurró. Decidas lo que decidas, estaré contigo. Vladimir Dmitrievich, siempre reservado, también la abrazó. Y a Nikita, dijo en voz baja, pero con una claridad inequívoca, para que Polina pudiera oírlo. Espero que comprendas la gravedad de lo que has hecho. Nikita se limitó a sentir, evitando la mirada de su padre. Polina se subió al coche. A través de la ventana, vio a Tatiana Mikhailovna y Alexei Pavlovich juntos en los escalones cogidos de la mano. 40 años de matrimonio, 40 años de confianza, respeto y lealtad que ella y Nikita nunca tendrían. Los primeros minutos del trayecto transcurrieron en silencio. Las farolas pasaban rápidamente, proyectando destellos fugaces sobre sus rostros en la oscuridad. Nikita agarró el volante con fuerza, a diferencia de su actitud relajada habitual al conducir. Polina miró al frente, sin saber cómo empezar. No sé qué decir, murmuró Nikita finalmente. Dime la verdad, respondió Polina con calma. Empieza por ahí. Nikita respiró hondo. Sí, tuve una aventura con Victoria. Empezó hace 3 meses. No lo planeé, simplemente sucedió. Nada sucede sin más, interrumpió Polina bruscamente, volviéndose hacia él. Tú elegiste engañarme. Tú decidiste mentir e invitar a tu amante al aniversario de tu propia madre. El coche giró por la tranquila calle que conducía a su casa. La ciudad dormía, salvo por unas pocas ventanas que brillaban en la distancia. Fue idea de ella, dijo Nikita rápidamente, intentando desviar la culpa. Yo no quería, pero ella insistió. Dijo que quería conocerte a ti y a mi familia. No supe cómo negarme.
¿Y te pareció aceptable traer a tu amante a una celebración familiar y sentarla a mi lado en la misma mesa? Nikita permaneció en silencio. Se detuvieron en un semáforo, y el resplandor rojo proyectó un tono ominoso sobre su rostro. No pensé, susurró. O tal vez solo pensó en sí mismo. Fue egoísta. Polina asintió, al menos lo admitió con sinceridad. Dime, ¿cuándo empezaste a mentirme?, preguntó ella con voz tranquila pero cortante. ¿Cuándo me convertí en un extraño para ti? Él se detuvo y su silencio fue más elocuente que las palabras. No lo sé, respondió finalmente. Probablemente cuando dejamos de intentar tener un hijo. Estabas tan deprimida después del último aborto espontáneo que no supe cómo apoyarte. Polina sintió un nudo en el pecho. El tema de los hijos era el más doloroso. Después de 3 años de intentos fallidos y 2 abortos espontáneos, habían decidido tomarse un descanso. Un descanso que duró años. ¿Entonces es culpa mía?, preguntó en voz baja. ¿Por qué no pude darte un hijo? No, Nikita se volvió bruscamente hacia ella. No, Polina, tú no tienes nada que ver. Ni se te ocurra pensarlo. Es culpa mía. No he sabido ser el marido que te mereces. Llegaron a casa y Nikita aparcó, pero no salió del coche inmediatamente. ¿Por qué ella?, preguntó Polina tras una larga pausa. ¿Qué tiene de especial? Nada, negó con la cabeza. Solo estaba allí, admirándome. Mientras tú y yo nos distanciábamos, Polina se volvió hacia él. La última vez que tuvimos una conversación de verdad, no sobre facturas o trabajo, sino sobre nosotros, sobre nuestros sentimientos, nuestros sueños. No me culpes. Si faltaba algo en nuestra relación, deberías haber dicho algo, en lugar de acostarte con la primera mujer que conociste. Tienes razón, admitió él tras una larga pausa. Es culpa mía. Traicioné tu confianza, nuestra familia. Y no sé si se puede arreglar. Polina miró por la ventana de su pequeño y acogedor apartamento. Estaba lleno de cortinas y flores que ella había elegido. 7 años de vida, recuerdos, hábitos, tradiciones, todo podía borrarse por un error. No lo sé, respondió ella con sinceridad. Ahora mismo, realmente no sé si quiero intentar arreglar esto. Entraron en el apartamento. Nikita encendió la luz de la cocina, pero Polina lo detuvo. No, sentémonos un rato en la oscuridad. Se sentaron en el sofá de la cocina, dejando un espacio entre ellos. La luz de la luna se colaba por las cortinas, proyectando largas sombras en las paredes. ¿Lo sabías?, preguntó Nikita finalmente. ¿Lo de Victoria y yo, antes de esta noche? Sí, asintió ella. Contraté a un detective privado. Tengo fotografías y grabaciones de tus conversaciones y de las conversaciones de Victoria con el director del salón, Alexei Pavlovich. Nikita se volvió bruscamente hacia ella. ¿Con el director? Estaba viéndolo al mismo tiempo. Eso parece. Es muy versátil, como puedes imaginar. Él se recostó en el sofá y se pasó una mano por la cara. Dios mío, no pensaba. Qué bonito de verdad. Su voz denotaba una amarga ironía. Cuando de repente te das cuenta de que tú también has sido traicionado, Nikita se quedó en silencio, con evidente confusión, como si le hubieran arrancado el suelo bajo los pies. Polina sintió una extraña mezcla de lástima y satisfacción. Se lo merecía. Al menos en parte, se merecía sentir lo que ella había pasado. ¿Y cuándo te enteraste?, preguntó él en voz baja. Hace unas semanas. Al principio tenía mis sospechas. Llegabas tarde a casa y olías a otro perfume. Luego encontré un recibo de un restaurante y hablé con Olga. Me sugirió que contratara a un detective. Así es como conseguí las pruebas. No dije nada porque no sabía qué hacer. Y luego la invitaste a la fiesta de aniversario de tu madre. Y esa fue la señal que necesitaba para actuar. Ambos se quedaron en silencio. Polina recordó cuando conoció a Nikita en un evento corporativo. Su empresa acababa de firmar un contrato con el concesionario de coches donde él trabajaba. Él había sido educado, atento, y parecían perfectos el uno para el otro. Ambos ambiciosos, soñando con una casa, una familia y viajar. ¿Qué había salido mal? ¿Y ahora?, preguntó él en voz baja. ¿Quieres el divorcio, Polina? Ella lo pensó. Esa pregunta había estado dando vueltas en su cabeza desde que descubrió su aventura. ¿Debía acabar con todo o estaba dispuesta a darles otra oportunidad? No lo sé, admitió con sinceridad. Una parte de mí no quiere volver a verte,
Pero otra parte recuerda que fuimos felices y que quizá podamos volver a hacerlo. Me gustaría intentar arreglar las cosas. Nikita susurró. Si me das una oportunidad, haré todo lo posible por ganarme tu perdón. La miró con esperanza y Polina vio sinceridad en sus ojos. Realmente se arrepentía de lo que había hecho. ¿Pero era eso suficiente? No es tan sencillo, negó ella con la cabeza. Has destruido mi confianza. No sé si podré volver a confiar en ti, dijo Polina sin volverse hacia él. Cada vez que te quedes hasta tarde en el trabajo, me preguntaré con quién estás. Me preguntaré si me estás mintiendo otra vez. Lo entiendo, asintió Nikita, pero estoy dispuesto a trabajar en ello. Podemos ir a un psicólogo familiar. Podría dejar mi trabajo para no volver a ver a Victoria. Haré lo que sea. Pero ¿qué pasará dentro de 1 o 2 años, cuando vuelvas a sentirte menospreciado e incomprendido? ¿Encontrarás consuelo en los brazos de otra persona? No, respondió él con firmeza. Nunca. Te lo juro, Polina, fue una lección. Nunca volveré a causarte tanto dolor. Ella quería creerle. En el fondo, una parte de ella todavía lo amaba, a pesar de todo lo que había hecho. 7 años de matrimonio no eran algo que se descartara tras una sola crisis. Polina se acercó a la ventana. Las estrellas brillaban intensamente sobre la ciudad nocturna. A lo lejos ladraba un perro. Dame tiempo, dijo ella sin mirarlo. No puedo decidirlo ahora. Necesito pensar. Por supuesto, asintió Nikita apresuradamente. Tómate todo el tiempo que necesites. Yo me quedaré en la casa de invitados esta noche. Polina asintió con la cabeza. Aunque quisiera darles otra oportunidad y dormir a su lado esa noche, no podía. Era demasiado reciente. Victoria aún estaba muy presente en su mente. Nikita se levantó del sofá y se marchó. El sonido de la puerta del salón al cerrarse resonó en el silencioso apartamento. Polina se quedó sola, mirando al cielo. Las fotos de la boda descansaban en el alféizar de la ventana. Cogió una. En ella eran jóvenes y felices. Ella llevaba el vestido blanco que había tardado semanas en elegir. Él llevaba un traje formal y una rosa blanca en la solapa. A su alrededor, amigos y familiares sonreían. En aquel entonces creían que su amor duraría para siempre, que su matrimonio sería la excepción, libre de las trampas de otras parejas, el aburrimiento, la traición y la distancia. Creían que sus sentimientos resistirían cualquier desafío. ¡Qué equivocados estaban! No estaba segura de cuánto tiempo había pasado cuando sonó el teléfono. La pantalla mostraba el nombre de Olga. Era más de medianoche, lo que significaba que su hermana había estado esperando su llamada. Polina, la voz de Olga sonaba alarmada. ¿Qué ha pasado? He visto tu mensaje. Ha montado una escena en la fiesta de aniversario. Ella me ha roto el vestido delante de todos. Se ha vuelto loca. ¿Qué has hecho? Preguntó Polina. Le he enseñado las fotos de él y del director, susurró Olga. Le he dicho que tú habías enviado copias a su mujer y a sus compañeros. Pero tú no las enviaste. La interrumpió Polina. Por supuesto que no. Era mentira. Pero ella se lo creyó y se asustó. Se marchó inmediatamente. Olga suspiró. Así que así es como terminó. Y Nikita, hablamos. Me lo confesó todo. Se disculpó y dijo que quiere arreglar las cosas. Está dispuesto a trabajar en la relación. ¿Y tú? Polina suspiró profundamente. Era la pregunta más difícil, la que determinaría su futuro. No lo sé, confesó. Por un lado, quiero darle una oportunidad. Llevamos juntos 7 años. Pero, por otro lado, te mereces algo mejor, concluyó con voz teñida de tristeza. Olga respondió con certeza. Alguien que te aprecie, te respete y nunca te traicione. Polina asintió en silencio. Pero, ¿y si nunca encuentro a alguien así? ¿Y si Nikita es lo mejor que puedo esperar? Polina Sergeyevna, no digas tonterías, exclamó Olga indignada. Eres inteligente, guapa y fuerte. Cualquier hombre sería afortunado de tenerte. Y si Nikita no lo entiende, es problema suyo, no tuyo. Polina sonrió a pesar suyo. Su hermana siempre sabía cómo consolarla. Desde la pérdida de sus padres, Olga había sido su apoyo. Nada había cambiado. Pero no se trataba solo de si encontraría a otra persona. La verdadera pregunta era si podría volver a confiar en Nikita, si podría perdonarlo de verdad y olvidar lo que había hecho. ¿Quieres olvidar? Preguntó Olga en voz baja.
¿O quieres recordar, para que nadie pueda volver a hacerte daño así? Polina lo pensó. La pregunta era tan difícil como la primera. Una parte de ella quería olvidar la traición de su marido, perdonarlo y seguir adelante como si nada hubiera pasado. Pero otra parte quería aferrarse al dolor como a una armadura, como un escudo para protegerse de cualquier vulnerabilidad futura. No lo sé, admitió Polina con voz llena de incertidumbre. Estoy confundida, Olga. ¿Qué debo hacer? ¿Marcharme o darle otra oportunidad? Olga se quedó en silencio durante un largo rato. No puedo decidir por ti, Paul, dijo finalmente. Es tu vida, tu elección. Apoyaré cualquier decisión que tomes. Pero pregúntate esto. Si tu mejor amiga estuviera en esta situación, ¿qué le aconsejarías que hiciera? Polina lo pensó. Si su amiga le dijera que su marido la había engañado y luego había llevado a su amante a la fiesta de aniversario de su madre, Polina susurró, le diría que se marchara, se merece algo mejor. La vida es demasiado corta para desperdiciarla con alguien que no la respeta. Exacto, asintió Olga en voz baja. Y tú también te mereces algo mejor, hermanita. Pero sé que es más fácil decirlo que hacerlo. Polina objetó débilmente. Tenemos una casa en común, facturas que pagar, planes. Olga respondió con firmeza. Todo eso se puede dividir. Pero la paz mental y la autoestima no. Si te quedas, una parte de ti siempre estará esperando la próxima traición. Y esa no es forma de vivir. A Polina se le hizo un nudo en la garganta. Como siempre, su hermana había dado en el clavo. Podría seguir viviendo así, revisando constantemente su teléfono, oliendo sus camisas, preguntándose si le estaba mintiendo. Tienes razón, dijo finalmente, sintiendo que un gran peso se le quitaba de encima. No puedo seguir viviendo así. Lo superarás, dijo Olga con convicción. Y yo siempre estaré aquí para ti. Puedes quedarte conmigo todo el tiempo que necesites. Gracias, susurró Polina. No sé qué haría sin ti. Estarás bien, sonrió Olga. Pero la vida es definitivamente más divertida con tu hermana. Hablaron un poco más antes de que Polina le diera las gracias y colgara. Se sentó sola, junto a la ventana, contemplando las estrellas. Pero ahora su corazón se sentía más ligero que antes. Sabía que había tomado la decisión correcta. A la mañana siguiente, Polina se despertó temprano. Nikita aún dormía en el salón. Preparó café y se sentó a la mesa de la cocina esperando a que se despertara. Sentía una quietud inusual en su interior, no vacío sino calma. Había tomado una decisión. Fue difícil, pero era la correcta. Hacia las 8, Nikita apareció con el rostro arrugado y los ojos rojos por la falta de sueño. Cuando la vio en la mesa, se detuvo en la puerta. «Buenos días», dijo con incertidumbre. «Buenos días», asintió Polina, ofreciéndole la cafetera. Él se sirvió una taza y se sentó frente a ella. Durante 2 minutos el silencio se cernió entre ellos. Los primeros rayos de sol se colaron por la ventana, anunciando un día abrasador. «He tomado una decisión», dijo ella por fin. Nikita se tensó y agarró la taza con ambas manos, como buscando consuelo en su calor. «Me voy», dijo con voz tranquila. «Nuestro matrimonio ha terminado». Nikita bajó la cabeza, con expresión no de sorpresa sino de resignación. «Lo entiendo», susurró. «Y no puedo culparte. Me merezco algo mejor», continuó Polina. «Necesito un hombre que me sea fiel, que me respete». «Sí, te lo mereces», asintió Nikita en voz baja. «Eres lo mejor que me ha pasado en la vida, Polina. Y lo he echado todo por la borda». Levantó la vista y en sus ojos Polina no vio fingimiento sino un remordimiento genuino, un arrepentimiento real y profundo. Era una sensación extraña ver cómo se arrepentía de sus actos y sin embargo comprender que no era suficiente. Algunas cosas no se podían arreglar, ni siquiera con las disculpas más sinceras. «Lo siento», susurró. «No porque te vayas, sino porque te he hecho daño. Nunca fue mi intención». Polina asintió. Por extraño que pareciera, le creía. Nikita era egoísta y débil, pero quizá no era malvado. Simplemente no había pensado en las consecuencias. No se había dado cuenta de que al destruir su matrimonio, también estaba destruyendo una parte de ella. «Lo sé», dijo ella en voz baja. «Pero eso no cambia nada. Mi decisión es definitiva». «¿Qué vas a hacer? ¿A dónde irás?», preguntó él en voz baja. «A casa de Olga, por ahora», respondió ella.
Me ha ofrecido quedarme hasta que resolvamos las cosas. Ya veremos qué pasa después. Nikita asintió, aceptando su decisión. No había protesta en sus ojos, solo tristeza y resignación. ¿Puedo ayudarte en algo?, preguntó. Tenemos que hablar de cómo dividirlo todo, dijo ella con calma, pasando a asuntos prácticos. El apartamento, el coche, las facturas. El apartamento es tuyo, respondió Nikita sin dudarlo. Lo has hecho muy acogedor. Es todo obra tuya. Está decorado a tu gusto. Yo buscaré otro sitio donde vivir. No. Polina negó con la cabeza. Lo compramos juntos. Lo justo sería que me compraras mi parte, o podríamos venderlo y repartirnos el dinero. Discutieron todos los detalles: quién se quedaría en el apartamento, cómo solicitar el divorcio, qué hacer con sus finanzas conjuntas. Era casi como una conversación de negocios, sin gritos ni acusaciones. Polina sintió una extraña calma, como si le hubieran quitado un peso de encima. Al final de la conversación, Nikita volvió a pedir perdón. Nunca dejaré de arrepentirme de lo que hice, y siempre te querré. Polina negó con la cabeza. Tú no me querías. Los ojos de Nikita se oscurecieron, pero no respondió. La voz de Polina se suavizó, pero sus palabras fueron firmes. Al menos, no tanto como yo merecía. Si realmente me hubieras querido, no me habrías traicionado. Él permaneció en silencio. En el fondo, Polina sabía que él entendía que tenía razón. Porque el amor verdadero no traiciona, no miente ni hace daño. Si te ha gustado este video, déjame un me gusta y un comentario a continuación. Un comentario con unas pocas palabras o una frase sería de gran ayuda, ya que una sola palabra no contribuye mucho al algoritmo. Si no sabes qué decir, ¿por qué no me dejas un trabalenguas? ¿Qué tal el día? ¿Tienes planes? Cualquier cosa, ese pequeño gesto significaría mucho para el canal. Suscríbete a nuestro canal para no perderte nuevas historias. En la lista de reproducción debajo de este video encontrarás todas las historias de nuestro canal, desde cuentos románticos hasta misterios emocionantes.